Bien, a ver, dice, calcular la fuerza en Newton que se aplica sobre un cuerpo de masa 8.000 gramos que adquiere una aceleración igual a la de la caída libre. ¿Qué significa caída libre? ¿O qué se imaginan que significa caída libre? Es como cuando un cuerpo cae así a la superficie. Bien, Joaquín, es como que yo agarro cualquier cosa y la dejo caer. No la empujo hacia abajo, sino que simplemente la suelto. Entonces, esto que dice acá caída libre, ¿sí? Tiene el concepto de dejar caer. Y si yo lo estoy dejando caer, ¿qué aceleración adquiere? A ver, cualquier cosa que cae y estamos en la Tierra, ¿qué aceleración que nosotros la conocemos o la trabajamos o la nombramos no como aceleración va a tener? A ver, ¿quién me da una idea? Va a tener la misma cantidad de aceleración de la fuerza gravitatoria. Exactamente. O sea, ¿por qué caen los cuerpos? Porque aunque nosotros no la veamos, hay una fuerza que está actuando sobre ese cuerpo que produce que caiga. Y la aceleración que tiene es la que produce el efecto de la llamada, como dijo Luciano, fuerza de gravedad. Que no es otra cosa que la aceleración gravitatoria de la Tierra. ¿Por qué estoy escribiendo todo para después poderle subir el archivo, como hice el otro día? ¿Sí? Entonces, la aceleración gravitatoria de la Tierra es lo que físicamente se denomina una constante. ¿Sí? Es la constante de gravitación terrestre. Si bien nosotros todas las aceleraciones las trabajamos con la letra a las aceleraciones de gravedad, normalmente en física se las nombra con la letra G. ¿De qué? De gravedad somos recontra remil originales. ¿Por qué la G? Por la gravedad. ¿Sí? Entonces, G, en el caso de la Tierra, es aproximadamente 9,8 o en algunos lugares aparece como 9,81 y es una aceleración. Entonces, ¿qué unidad le voy a poner? Metros sobre segundo. Metro, bien, sobre segundo. Cuadrado. Bien, sobre segundo cuadrado. Entonces, siempre que nosotros sepamos que actúa la aceleración de la gravedad, aunque no nos la están diciendo, porque fíjense que uno de los mayores problemas fue que el problema, valga la redundancia de la palabra problema, no nos estaba especificando cuál era la aceleración, y ese fue el mayor problema que tuvieron. No lo sé hacer porque no sé cuál es la aceleración. Siempre que nosotros hablamos de caída en la Tierra, la aceleración que adquiere el cuerpo, que tiene que ver con esa fuerza de atracción de la Tierra, es una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y metiéndonos un poquito en el tema nuevo, esa fuerza de atracción de la Tierra, ¿alguien sabe cómo se llama? Peso. Bien, Joaquín. Es lo que nosotros conocemos como peso.
¿Sí? Ahora vamos a ver bien las diferencias entre peso y masa, pero vamos a terminar con los problemas. Entonces, una vez que yo definí que la caída libre tiene una aceleración igual a la aceleración de gravedad de la Tierra, yo ya estoy en condiciones de resolver mi problema, porque ya tengo todos los datos que necesito. Yo ya sé que mi masa, ¿cuánto vale? Sí. 8.000 gramos. 1000 gramos. Gracias, 8.000 gramos. ¿Me va a servir en gramos, Constanza? No, No, tiene que entonces pasar a aquí la tengo kilogramos. que convertir. A kilogramos. Bien, ¿y cuántos kilogramos van a ser esos 8.000 gramos? 8 8. kilogramos. 8 kilogramos. Y si bien no lo tenía escrito, al decirme caída libre en la Tierra, a mí me están dando la aceleración. Y esa aceleración no es otra cosa que la gravedad, y no vale otro valor que 9,81 o 9,8, para que nos sea más fácil, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Valentino? ¿Sí? ¿Qué incógnita tengo, Valentino? La aceleración. La fuerza. Ah, la fuerza. Bien, la fuerza. Fíjense que acá el problema dice calcular la fuerza en Newton. ¿Sí? Entonces, mi incógnita o mi dato desconocido es la fuerza. ¿Sí? Me colgué con el acento. Bien. ¿Y cuál era la fórmula que me permite encontrar o la fuerza, o la masa, o la aceleración, conociendo las otras dos? Fuerza es igual Igual a a masa masa por por aceleración. Aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Perfecto. Y tengo todos los datos necesarios. O sea que mi fuerza va a ser igual a la masa, que ya la tengo en kilogramos como la necesito, que serían 8 kilogramos, por mi aceleración, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Ahora Valentina, ¿qué multiplico la... A ver, la dejemos hablar ahora. Valentina Márquez. Hay que multiplicar Bien, ¿qué tengo que multiplicar? 8 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bien, y a ver, si yo multiplico en la calculadora 8 por 9,8, nos da... No, esperen que hice macana. Nos da 78,4. Eso nos da desde el número. Y Valentina dijo hace un rato, multiplico con unidades incluidas, o sea que a mí me queda una multiplicación de metro por kilogramo sobre segundo cuadrado. Y esas unidades, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton. Equivale a los newtons. Bien, es igual a los newtons, y por lo tanto a mí me queda que la fuerza es igual a 78,4 newtons. ¿Alguien sabe real y efectivamente qué encontramos? ¿No? Lo vamos a dejar ahí pendiente hasta que veamos lo nuevo. ¿Sí? Pero esa fuerza que está aplicándose sobre ese cuerpo es una fuerza que tiene nombre propio. ¿Nadie sabe cuál es el nombre de esa fuerza? ¿El peso? El peso, exactamente. Nosotros averiguamos el peso. ¿Eso qué significa? Que el peso no es otra cosa
que una fuerza. ¿Está bien? Nada más que es una fuerza particular que tiene nombre propio porque tiene que ver con la gravedad o con la aceleración gravitatoria de la Tierra. ¿Sí? Entonces, es muy común ver como fórmula que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero fíjense que es la misma fórmula que tenemos acá. Porque lo único que hicimos nosotros fue cambiar los nombres para poner nombre propio. Si fuerza es masa por aceleración y el peso no es otra cosa que una fuerza, en lugar de la F ponemos la P de peso, y como la aceleración que actúa es una aceleración particular que recibe el nombre de aceleración de la gravedad, en lugar de la A de aceleración se usa la G, pero en realidad esta fórmula que nosotros tenemos acá es la misma de la segunda ley de Newton, nada más que decorada con los nombres particulares de esa fuerza que es el peso y de esa gravedad que es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Pero en realidad es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a seguir trabajando con los mismos conceptos, nada más que lo que vamos a hacer es ponerle nombre particular a algunas fuerzas particulares. ¿Estamos bien? ¿Sí, Anita? Sí, 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 sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a cambiar de pantalla, así hago hablar a otros. Agustina de Guaymas, despertate. Bien. ¿En qué otro problema vi inconvenientes de resolución? Cuando había más de una fuerza actuando, como por ejemplo el que tenemos ahí. Dice, encontrar la masa de un cuerpo sobre el que actúa un sistema de fuerzas colineales de igual sentido, de 10 y 15 newton. A ver, ¿quién me puede decir qué significa que actúen dos fuerzas colineales de 10 y 15 centímetros, de 10 y 15 newton, por ejemplo, sobre ese cuerpo? A ver, sin miedo, ¿no? ¿No van a hablar? Vendrían siendo dos fuerzas que salen del mismo punto de aplicación. Bien, tenemos dos fuerzas. No me gusta esto. Borra. Bueno, no sé cómo borrar esa fuerza. Lo vamos a hacer con el Word, nomás que me gustan más los diseñitos. Entonces, dijo Joaquín que lo que tenemos nosotros es que dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo. O sea que yo voy a tener una fuerza acá, ¿sí? Que va a medir 15 newton, y voy a tener en el mismo lugar otra fuerza más chiquita y que va a ser colineal a esa. O sea que va a estar sobre la misma línea. Si me deja esto, ¿no? Obviamente. No me va a dejar. Vamos a copiar esta. Y la tenemos acá, nada más que es más chiquitita. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Sí. Creo que mejor. Así se ve un poquito más. Tengo esa situación, ¿sí? Una que mide 10, que es la más cortita, y una que mide 15, que es la más larga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Dice, sabiendo que adquiere una aceleración de 1,5 metros sobre segundo. Eso significa que aparte de mi dibujo, yo tengo como datos que tengo una fuerza 1 de
10 newton, tengo una fuerza 2 de 15 newton, tengo una aceleración de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué más tengo? Y dicen, sabiendo que el suelo ofrece un rozamiento de 2 newton. ¿Dónde está el rozamiento? ¿En La el suelo? superficie. En el suelo. ¿Y para qué lado? ¿Para el mismo lado de la fuerza que yo dibujé? Para No, abajo para el sería. lado contrario. Bien, está acá para el lado contrario. ¿Sí? La voy a pintar de otro color como para que se la vea bien. ¿Sí? Ahí la hice gordita a la fuerza de rozamiento. ¿Sí? O sea que yo tengo, además de esas dos fuerzas que actúan, tengo un rozamiento de 2 newton. Entonces, sobre el cuerpo, ¿qué actúa? Dos fuerzas, una de Actúa las dos fuerzas colineales de igual sentido y la fuerza de rozamiento. Bien, y si yo tengo las dos fuerzas colineales de igual sentido y la fuerza de rozamiento, Valentina Rodríguez, ¿qué está actuando sobre ese cuerpo? ¿Qué pasa o cómo se llamaba cuando yo tenía más de una fuerza actuando sobre el mismo cuerpo? Sin miedo, Valentina. ¿Cómo se llamaba cuando yo tenía 2, 3, 4, 5 fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo? ¿No te acordás cómo se llamaba, Vale? ¿Vos, Agustina Guaymá, te acordás cómo se llamaba? Melina. Lucía Colque, ¿vos te acordás cómo se llamaba? A ver, ¿quién se acuerda? Lucio. Joaquín. Profe, ¿no eran sistemas de fuerzas? Perfecto. Sobre el cuerpo actúa un sistema de fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un sistema de fuerzas se definía como dos o más fuerzas que actuaban sobre un mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces yo tengo un sistema de fuerzas actuando y de hecho es un sistema que tiene 3 fuerzas, porque tiene la fuerza 1, la fuerza 2 y la resultante. Entonces, antes de poder trabajar con ese ejercicio, ¿qué tengo que encontrar? La resultante. La resultante. Bien, Joaquín. Primero tengo que encontrar la resultante. Y si yo considero que el sistema es un sistema colineal, ¿cómo se sacaba la resultante? Sumando ambas fuerzas. Primero se suman las dos fuerzas que están de Bien, igual Joaquín, y bien, sentido. Lucio, que están hablando los dos a la vez. Y primero tendría que sumar F1 y F2. y después restar la resultante. Bien, Valentino, bueno, más que la resultante, el rozamiento, lo que pasa es que le hemos puesto el mismo nombre, le vamos a poner ROS para no equivocarnos, ¿sí? Pero es verdad, sumo las dos fuerzas que van para el mismo lado, que son las celestitas, y resto la roja que va para el otro lado. O sea que nuestra resultante va a ser 10 newton, 23. más 15 newton, menos 2 newton. Por lo tanto, va a ser de 23 newton. Y esos 23 newton son en realidad la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Porque sobre ese cuerpo no actúa la de 15, no actúa la de 10, actúa todo un sistema y por lo tanto para poder trabajar
y saber, en este caso, cuál es la masa de ese cuerpo, yo necesito saber cuál es la resultante total del sistema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Sí. Entonces, si nosotros sabíamos que fuerza era igual a masa por aceleración, y yo quiero ahora encontrar la masa, ¿qué tenía que hacer? Pasar la aceleración dividiendo. Bien, pasar la aceleración dividida. ¿Cuál es el problema o el error que cometieron en este problema? Que me sacaron la masa como si fueran tres problemas distintos. Me sacaron una masa con la fuerza de 10, otra masa con la fuerza de 15 y otra masa con el rozamiento. Cuando en realidad lo que ustedes necesitaban era primero sacar la resultante. ¿Está bien? Entonces, ahora, mi masa, la vamos a hacer con la fórmula de Word. Mi masa va a ser igual a una fracción que se va a armar con la fuerza arriba, que son los 23 newton, sobre la aceleración abajo, que es 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y de ahí, ¿qué tengo que hacer? Sin miedo, ¿qué tengo que hacer? Luján, ¿qué tengo que hacer? Transformar newtons. Dividir normal, o sea, hacer los 23 dividido los 1,5, que nos va a dar 15,3. Y ocuparme de esas unidades, recordando que el newton, ¿a qué equivalía? A kilogramos Kilogramos. por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Sí. 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 Y abajo yo tengo metros sobre segundo cuadrado, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a cancelar. Se cancelan. Sí. Bien, van a cancelar los metros sobre segundo cuadrado y me va a quedar simplemente 15,3 kilogramos, que es unidad de masa. ¿Sí? A ver, ¿qué características han encontrado ustedes del peso y de la masa? En la parte del peso dice que yo estoy en todas partes de la Tierra. Bien, el peso está en todas las partes, pero aclara de la Tierra. La masa en algún momento del cuentito hace una declaración similar. ¿Qué dice la masa? ¿Dónde está la masa? En todas partes, no solo de la Tierra, sino en todas Bien, partes. la masa dice yo estoy en todas partes, sin aclarar el de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué significará esa diferencia del todas partes o el todas partes de la Tierra? Vayan pensando, El peso, vamos viendo qué otras diferencias o qué otras características tiene la masa y el peso. ¿Qué otra cosa En han otras encontrado? partes dice que el peso mira solo hacia abajo, pero la masa puede Bien, mirar para todos lados. mira solo hacia abajo. En cambio, la masa mira para Mira todo. para todos lados. Ahí tenemos otra diferencia fundamental. ¿Qué otras características han encontrado? Que el Profe. peso es distinto en en todas partes, en cambio la masa es igual. Bien, el peso cambia de acuerdo al lugar.
En cambio, la masa es siempre igual. Profe, disculpe, dice Valentina Sarmiento que no tiene internet. Bueno, no hay problema, después le pasamos el video. ¿Qué otra característica han encontrado? En la parte de la masa dice que la gente que me conoce en un lugar siempre me verá de la misma forma, y en la parte del peso dice que la gente me valora de diversas formas. Bien, siempre Bien. se ve de la misma forma. En cambio acá me valoran de formas diferentes. En otra parte también dice que el peso a veces es más pequeño y otras veces es más grande. Bien, a veces es pequeño y a veces grande. Que estaba más o menos a la misma altura de que decía que la masa se veía siempre igual. ¿Y han encontrado alguna otra característica? ¿Qué tenía el peso? Parecía que era medio rengo el peso. ¿Qué tenía? Un bastón. Bien, tiene bastón. Y ese bastón tenía una característica particular. Era una flecha que apuntaba hacia el suelo. Bien, flecha que apunta al suelo. Y más allá de que era un cuento entretenido y bonito de leer, esas eran las características básicas que daban a la masa y al peso. A ver, ¿alguien me puede decir, a ver, Axel, así te despertás, qué significado podrá tener alguna de estas características? Llévamelas o trata de llevármelas a contenido físico. ¿Qué te parece que puede significar? Toma la que más te guste, la que te resulte más fácil, elegí una y decime qué puede significar desde lo físico. A ver, Axel, vos podés. Por ejemplo, para para la verdura se dice a ver si se puede pesar la verdura, pero en realidad el peso depende de la masa, ¿no? Me gustó eso. El peso depende de la masa. Porque hay una característica que no hemos escrito y en algún momento la masa dice que a donde ella va. Mientras más masa, más peso hay. Está bien, Más eso sí, pesado pero el eso cuerpo. ya es característica más formal. Dentro del cuento había un lugar que hablaba de que para donde iba el peso, iba la masa también. O sea que parecía como que no podía, más bien a donde va la masa va el peso. Es como que no podían estar separados. Separado. ¿Qué es lo que dijo Álvaro Axel, hace un ratito? El peso depende de la masa. ¿En qué otro lugar de las características nosotros vemos algún tipo de dependencia? A ver, ¿dónde se les ocurre que ven algún otro tipo de dependencia? En una balanza, pues. Pero en el cuento, En la luna, profe, si no me confundo. A ver, sí, en esto de que a veces se hace pequeño y a veces se hace grande,
se ve algún tipo de dependencia, porque no es siempre igual el peso. A veces es más grande, otra vez es más chico, en la luna es más chico, y en algún lugar del cuento dice que cuando se aleja de la Tierra, a veces desaparece y vuelve a aparecer cuando se acerca a algún planeta. ¿Se acuerdan haber leído eso? Sí. Sí. Y tiene que ver con esto de que cambia de acuerdo al lugar. Entonces, el peso, además de depender de la masa, ¿de qué más depende? La gravedad. Perfecto. La gravedad. Pablo. Valentina Márquez. Bien, Valentina. Depende de la gravedad. Esas dos características se contraponen a esta de la masa, que dice que es siempre igual. Entonces la pregunta es, ¿la masa depende de alguien más? No, no depende de nadie, No. siempre va a estar igual, no importa Bien, la Joaquín, no circunstancia. depende de nadie más, siempre va a estar igual. En cambio, el peso depende de la masa y depende de la gravedad. Entonces ahí tenemos una característica fundamental que difiere del peso y de la masa. La masa es una magnitud fundamental. En cambio, el peso es una magnitud derivada. Y ahí tenemos una primera característica que difiere de la masa y el peso. No son cosas iguales, son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las magnitudes es fundamental, que es la masa, y la otra es una magnitud derivada. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros podemos sacar de nuestra lectura. A ver, ¿qué otras cosas podemos sacar de nuestra lectura? Fíjense la que está escrita en verde. ¿Qué dice la masa? A ver, alguien que me lea lo que está escrito en verde. ¿Qué dice la masa? Para todos lados. Mira para todos lados. Todos lados. Bien, mira para todos lados. En cambio, Y el peso mira para abajo nomás. bien, mira hacia abajo. ¿Qué otra característica está ligada con este mira hacia abajo? La El gravedad. peso solo mira para abajo porque la gravedad solo atrae al centro de la Tierra. Bien, me gustó eso del centro de la Tierra, que no lo escribimos en ningún lado. Entonces, la masa y el peso tienen una diferencia particular. La masa dijimos que mira para todos lados. En cambio, el peso mira hacia abajo, ¿sí? Mira hacia el centro de la Tierra, como dice Joaquín, y además, fíjense acá, tiene un bastón, que es una flecha que apunta hacia el suelo. ¿Qué otra característica esencial tiene el tipo de magnitud que es la masa y el tipo de magnitud que es el peso? De que el peso está ligado a la A ver, gravedad. alguien estaba hablando que no son los de siempre. A ver, el primero que empezó a hablar. Ahora se callan. ¿Quién es el primero que empezó a hablar? Yo, profe. Bueno, a ver. Pero yo siempre participo, así que lo voy a dejar hablar a Fran. Bueno, a ver, Fran. Que el peso está ligado a la gravedad de la Tierra. Si el peso está ligado a la gravedad de la Tierra, eso tiene que ver con lo que escribimos hace un rato, ¿sí? Que dijimos que el peso es una magnitud
derivada, porque depende de otras magnitudes para conformarse, y que la masa es una magnitud fundamental, porque no dependía de nadie. ¿Está bien? En cambio, el peso depende y depende de la masa y de la gravedad. Pero ahora estábamos viendo otra característica, esto de que la masa mira para todos lados, en cambio el peso mira solo para abajo. Y que el peso encima tiene un bastón que es una flecha que apunta hacia el piso. Eso de la flecha que apunta hacia el piso y de que mira solo hacia abajo, y creo que fue Joaquín hace un rato el que dijo que por el tema de la gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo hago un poquito de memoria del tipo de magnitudes, ¿qué tipo de magnitud es el peso? Vectorial. Bien, el peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque esto de que mira siempre hacia abajo me está dando una idea de que ese peso tiene una dirección que es en vertical y tiene un sentido que es hacia abajo. ¿Sí? Y además nosotros sabemos que las magnitudes vectoriales, ¿con qué se representan? Con vectores. Bien, ¿y los vectores qué son? ¿O cómo se dibujan? Vamos sin Con miedo, flechas. si metemos la pata no pasa de ahí. ¿Cómo se dibujan? Con flechas. Con flechas. ¿Y qué me dice acá? Que el bastón es una flecha. O sea que ese bastón a mí me está diciendo la dirección y Es el vectorial. sentido de ese... ¿Cómo? No, que el bastón también nos está diciendo que es vectorial, ya que es una flecha que apunta hacia abajo. Perfecto. Ese bastón me está diciendo que es una magnitud vectorial y que apunta hacia abajo, por lo tanto tiene una dirección que es, digamos, en vertical hacia el centro de la Tierra, y tiene un sentido que es hacia abajo, porque nosotros no flotamos, sino que nos pegamos al piso. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos otra diferencia entre la masa y el peso, que la masa mira para todos lados. Entonces, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar. Escalar. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Ahí tenemos dos grandes diferencias entre la masa y el peso. La masa es una magnitud fundamental contra el peso, que es una magnitud derivada. La masa es una magnitud escalar contra el peso, que es una magnitud vectorial. O sea que ahí tenemos una grandísima diferencia entre algo que nosotros confundimos mucho, que es peso y masa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se define? Antes que pasemos a cómo se define, porque tengo que borrar, hay una característica más en el cuento. En algún momento hablan sobre el apellido de la masa. Peso decía que su apellido era kilogramo y después Massa dijo que su apellido era Newton, que ella era kilogramo. Exactamente. Tienen La diferentes unidades de masa medida. tiene como apellido el kilogramo. O sea que ese apellido en realidad es la unidad que tiene la masa. En cambio, el apellido del peso es el newton. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos una tercera diferencia. No pueden ser cosas iguales si tienen unidades que son total y completamente diferentes. Entonces, para cerrar la clase de hoy, vamos a definir, y ahí ya los dejo en paz de física, vamos a definir qué es el peso y qué es la masa. La masa es una magnitud fundamental y escalar
que mide la cantidad de materia de un cuerpo. Por eso es que no cambia. La cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo es la misma, acá, en la luna, o en medio del universo. ¿Está bien? En cambio, el peso puede variar, ¿no? exacto, el peso varía, porque el peso es una magnitud derivada, ahí tenemos la variación, es una magnitud derivada, y vectorial, que mide la fuerza de atracción Ejerce un cuerpo sobre otro. que ejerce un cuerpo sobre otro. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en relación a la Tierra, ¿sí? Pero, como hablamos de ejerce un cuerpo sobre otro, no es la misma la atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros que puede ejercer la Luna sobre nosotros. Y por lo tanto el peso va a variar en función de dónde nos encontremos. ¿Sí? ¿Qué sistemas de medición habíamos visto? Habíamos dicho que había varios, pero que nosotros íbamos a trabajar particularmente con dos. Uno, el MKS, perdón. Perfecto, ¿y el otro? MKS. Y el CGS. Bien. ¿Qué diferencia había entre el MKS y el CGS? ¿De qué era la M? Metro. De metro. Bien. De metro. De metro para la longitud. La K. Kilogramo. Bien, kilogramo. Para la masa. Y la S era de segundo. Perfecto. Para el tiempo. En cambio el CGS, ¿qué unidad usaba para la longitud? ¿Qué unidad usaba para la masa? Centímetro. Bien, centímetro. Gramo y segundo. Gramo. Y segundo. Bien. Y nosotros habíamos estudiado que la fuerza era una magnitud física que medía de qué manera podíamos acelerar los cuerpos de acuerdo a su masa, ¿verdad? Sí. Bien. Por lo tanto, fíjense que la masa entra en juego en el tema de la fuerza. Por lo tanto, la unidad de fuerza no puede ser la misma en el sistema MKS que en el sistema CGS. Y nosotros ya habíamos visto cuál era la unidad de fuerza. ¿Cuál era la unidad de fuerza para el sistema MKS, que era el que avalaba nuestro sistema de medición legal? El Newton. El Newton, bien. Que se simbolizaba con la letra N. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la conformación o cuáles eran las unidades que armaban el Newton? La harina segundo cuadrado. Masa y por Las unidades, bien, eran las unidades de masa, o sea que es el kilogramo, Por metro. y la unidad por metro, perfecto. Sobre el segundo al cuadrado. Bien, sobre segundo cuadrado. Esa era la conformación del Newton.
En cambio, el sistema CGS tenía otra unidad de medición. ¿Alguien se acuerda cuál era? Porque sí la nombramos. La DINA. La DINA. Perfecto. Y la DINA se conforma con las mismas magnitudes que el Newton. Nada más que las unidades son diferentes porque el sistema de medición es diferente. Entonces, Gramos ¿qué tenemos? por Bien, centímetro unidad de masa. Centímetro sobre segundo al cuadrado. Bien, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿el Newton y la DINA son iguales? No. 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 Bien. Miden lo mismo, pero no son iguales. Entonces, así como existe una equivalencia que a mí me permite pasar de segundo a hora, así como hay una equivalencia que a mí me permite pasar de metro a centímetro, tiene que existir alguna equivalencia de unidades entre el Newton y la DINA. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de armarla todos juntos. Nosotros dijimos que un Newton es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que escribimos ahí abajo. ¿Sí? Sí. Bien. Si nosotros tratamos de convertir esos kilogramos a gramos, ¿cuántos gramos tendríamos que escribir? 100 gramos. Gramos. 1000, gramos. bien. Hermano, Un kilogramo son 1000 gramos. Si en lugar de escribir metros, nosotros quisiéramos escribir centímetros, ¿cuántos centímetros tendríamos que escribir para suplantar un metro? 100. Perfecto, 100. 1000. Y la unidad de abajo no molesta para nada porque es segundo cuadrado igual. ¿Está bien? Si yo trabajo con los números, le ven forma a los factores de conversión que veíamos al principio, ¿verdad? Son Sí. parecidos, es parecido lo que estamos haciendo. Ujú. Si yo trabajo con los números, 1000 por 100, ¿cuánto me da? ¿No? 100.000. 100.000. 100.000, bien, 100.000. porque es los 3 ceros del 1000 más los 2 ceros del 100. ¿Y qué unidades me quedarían? Gramo, centímetro y segundo cuadrado. Por segundo al cuadrado. Pero gramo por centímetro sobre segundo cuadrado, ¿qué era? Era. Era. La DINA, bien, sí, sin miedo, era la DINA. Fórmula. O sea que fíjense que nosotros encontramos la equivalencia y ahora sabemos que un newton equivale a 100.000 dinas. Un montón. Eso significa que nosotros ahora, así como nos movemos con los kilogramos y los pasamos a gramos, a decigramos como nosotros queremos, también estamos en condiciones de convertir de Newton a Dina y de Dina a Newton. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos Newton son 75.000 Dina? ¿Qué harían? La operación inversa. Ajá, entonces, ¿qué escribimos? Representar
las dinas como 75.000 gramos por centímetro al segundo al cuadrado. Bueno, ¿y a alguno se le ocurre alguna otra forma más fácil? Porque podemos usar Ella factores de simplemente conversiones, ¿verdad? Simplificando los ceros, profe. ¿Cómo? Simplificar. Se simplifican. Dividir. Simplificando. Bien, se simplifican los ceros porque yo tendría que dividir. O también podríamos usar una reglita, que la habíamos visto, y se llamaba regla de 3 simples, ¿se acuerdan? Que era la que trabajaba con la equivalencia y me decía, 100.000 dinas equivalen a 1 newton. ¿Se acuerdan que la vimos con las escalas? Y los 75.000 dinas representan, ¿y qué hacíamos ahí? Multiplicábamos las 75.000 dinas por el newton, y lo dividíamos por los 100.000, y de ahí salía lo que ustedes dijeron, esto de dividir, ¿sí? La dina se va con la dina, y yo hago la división que querían hacer ustedes, que eran las 75.000 dividido los 100.000. Y no me acuerdo quién también habló de correr ceros. Y es así porque cuando nosotros dividimos por la unidad seguida de cero, lo que hacemos es correr la coma, y esto nos va a quedar, ¿cuánto daría 75.000 dividido 100.000? 0,75. 0,75. Bien, 0,75. Entonces fíjense que nosotros nos vamos a poder mover de un sistema al otro de la misma manera que nos movemos con con las otras magnitudes. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Bien, entonces veamos cómo la usamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? dice Ana Farfán si le puede dejar entrar que se le fue el internet. ¿A quién? Ana Farfán. La acabo de dejar entrar, ya está adentro, gracias. Ah, bueno. Gracias. Profe, Luciana, sí, salí, volví a entrar, mamita, a ver si podés escuchar bien. Sí, ¿qué me estaban por preguntar? o sea que podríamos decir que es como la ecuación de matemática. Exactamente, y la tarea, digamos, que estamos trabajando nosotros en este momento, son como las ecuaciones que ustedes están trabajando en matemáticas, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer no es otra cosa que trabajar con ecuaciones e ir despejando lo que a nosotros nos piden, ¿sí? Entonces, a ver, veamos los problemas, ¿sí? Yo les puse 3 problemas que no están en el trabajo práctico, a modo de que tengamos más para practicar, ¿sí? A ver, dice, calcular la fuerza en Newton que se aplica sobre un cuerpo de 7.000 gramos y que adquiere una aceleración igual a la caída libre en la tierra. Y ahí viene la siguiente explicación, porque este es el ejercicio que ustedes me dijeron, no lo sabía hacer. A ver, la pregunta es, si algo cae, ¿cuál es la aceleración que está trabajando ahí? La gravedad. 9,8 Bien, metros sobre exacto, segundo al cuadrado. la gravedad. Esto que nosotros tenemos acá, que dice caída libre, ¿sí? Significa que está actuando la gravedad, ¿sí? Entonces, La gravedad equivale a 9,8. 9,81. Bien, la caída libre implica entonces que actúa la gravedad, y esa gravedad, matemáticamente, en realidad físicamente, la gravedad de la Tierra es lo que se denomina una constante, ¿sí? Al ser una constante, la gravedad tiene un nombre o se utiliza una letra particular, que es la G, ¿sí? Muy originales, G de gravedad.
¿sí? Y esa gravedad equivale, como estaban diciendo ustedes, a 9,8 o 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Profe, entonces eso no afecta en nada, o sea, si es 9,8, 9,81. En realidad, digamos, te da, no es que no afecten nada, sino, digamos, cuanto más decimales uno usa, más exacto es el resultado. Ahora, como nosotros en realidad lo que nos interesa no es la exactitud del cálculo, sino que ustedes aprendan cómo calcular fuerzas, masas y aceleraciones, lo vamos a trabajar como 9,8, pero por una cuestión de que el cálculo es más sencillo y nos va a permitir trabajar, digamos, más fácil, ¿sí? Pero a mí en particular para la tarea me da lo mismo que trabajen con el 9,8 o con el 9,81 como prefieran, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias. De nada. Entonces, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aclarado eso, nosotros podemos determinar cuáles son nuestros datos y cuál es nuestra incógnita, ¿sí? A veces, si bien nosotros ya por ahí nos sentimos más grandes, ¿sí? Y decimos, bueno, pero ¿para qué voy a hacer lo mismo que hacía en la primaria de poner los datos y las incógnitas? Por ahí viene bien hasta que mi cabecita se acostumbra a hacerlo mentalmente, ¿sí? Entonces los escribamos para aquellos que se pierden. ¿Cuáles son los datos que tenemos entonces? Dice calcular la fuerza. La masa y la Bien, aceleración. tenemos la masa. ¿De cuánto? 7.000 gramos. 7.000 gramos. 7.000 gramos. Y tenemos la aceleración, La aceleración. que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es nuestra incógnita? La fuerza. La fuerza. Newton. Fuerza. La fuerza, bien. La fuerza en Newton. No me la piden en otra unidad, me la piden en Newton. Entonces, si yo tengo que trabajar en Newton, esa masa en gramos, ¿me resulta útil? No. ¿En qué la necesitaría? En kilogramos. Bien, entonces lo primero que hago es convertirla a kilogramos. Y 7.000 gramos convertido a kilogramos, ¿cuántos kilogramos son? 7. Perfecto, 7. Bien, entonces, ¿cuál sería mi procedimiento? Mi procedimiento sería utilizar la formulita que regula la segunda ley de Newton. Esa que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Tenemos todos los datos necesarios y la fórmula queda tal cual está? Sí. Sí, porque lo que me están pidiendo es la fuerza. Entonces, si yo reemplazo los datos, ¿qué me queda? A ver, Tatiana. 7 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene un eco, Tatiana. Creo que es Hugo. Sí, pues ya, profe. Bueno, ya que tenés ganas de hablar, Hugo, ¿cómo continúo este ejercicio? ¿Cómo lo continúo? Ya reemplazamos. Tatiana te reemplazó los valores que tenemos, los datos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la ecuación y dejarlo. Pero ahí no hay ecuación, porque no tenemos que despejar nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Resolverlo. Para resolverlo. Bien, resolver. Y si yo resuelvo eso, ¿qué me quedaría? 7 por 9,8. 7 por 9,8. 68.6. Ah, punto 6, perdón. Sí. Y la unidad que me queda es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué era? Es igual a Igual a un
Igual a Bien, Newton. igual a Newton. O sea que acá, cuando a mí me quedan los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, directamente puedo poner que esto es 68,6 Newton, y el ejercicio quedaría terminado y tal cual me lo piden. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo en el medio tuve que trabajar con conversión de unidades para llegar a la unidad que a mí me pedían. ¿Sí? ¿Queda claro este problema? ¿Sí? Sí. Vamos con el siguiente. Voy a subir hacia el... Ahí está. Bien. Vamos a hacer una cosa. Como nos quedan 6 minutitos de esta clase, vamos a poner los datos y la incógnita, nos vamos a desconectar y lo vamos a terminar de resolver en el próximo Zoom. Prometido que en el próximo Zoom no me paso de las 12, ¿sí? Así que vamos a hacer 20 minutitos más y a las 12 ya quedan en libertad para descansar, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían los datos de este problema? Datos, la fuerza, que Bien. son 120.000 dinas, y la masa, La masa de 2,5 kilogramos. 2,5 kilogramos. 2,5 kilogramos. ¿Y mi incógnita? La incógnita es la aceleración. Bien, la incógnita es la aceleración. Y la aceleración yo la podría convertir, o sea, la podría trabajar, ya sea en el sistema CGS o en el sistema MKS, porque fíjense que no me están pidiendo, me dicen calcular la aceleración. O sea que en este problema en particular nosotros estaríamos en libertad de calcular o en el MKS y encontrar la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, o calcularla en el CGS como centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, si el problema no especifica, quedan en libertad de trabajar en el sistema que quieran. Ahora, si el problema me especifica, y a mí me hubieran pedido acá, en centímetros sobre segundo cuadrado, ¿en qué tendría que trabajar? En el sistema CGS. Bien, en el sistema, esperen que hice marca. Dame un segundo que arreglo. Tendría que trabajar bien en el sistema CGS. Y para trabajar en el sistema CGS, yo tendría que, ¿qué tendría que convertir? ¿La dina a Newton o los kilogramos a gramos? Los kilogramos Los kilogramos a gramos. Vamos a gramos. Bien, los kilogramos a gramos. ¿Y cuántos gramos serían estos 2.500 kilogramos? 2.500. 2.500 gramos. Bien, 2.500. 2.500. Bien. ¿Y qué pasaría con nuestra fórmula? Nuestra fórmula decía fuerza es igual a masa por aceleración. Pero a mí me piden la aceleración. ¿Qué tendría que hacer? Aceleración da un igual a Entonces masa. tenemos Aceleración aceleración es igual a fuerza dividido sobre masa. masa. Bien. Pero mi pregunta fue qué tengo que hacer, no cómo me queda. Me va a quedar como ustedes dicen. Me va a quedar que la fuerza sobre la masa es igual a la aceleración. Pero matemáticamente eso que hicieron, ¿cómo se llama? Divido la fuerza con la masa. Despejar, Sí. hay que despejar la aceleración. Bien, hay que despejar la aceleración y como dijo Fabricio, pasar la masa dividiendo y me queda una división de la fuerza sobre la masa que me va a dar de resultado la aceleración. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿qué me decís? Que si la fórmula, digamos, para sacar la aceleración era fuerza dividida masa o fuerza por masa, no me quedó claro. Fuerza dividido más. Si nosotros nos vamos a, digamos, a lo que están viendo con matemática, ¿sí? Desde la matemática, a ver, lo vamos a hacer al despeje completo. Nosotros tenemos fuerza es igual
a masa por aceleración. Ustedes en la primaria vieron lo que se denomina pasaje de término. En realidad, el pasaje de término viene de una propiedad matemática, ¿sí? En realidad de dos propiedades matemáticas que se denominan propiedad cancelativa y propiedad uniforme, ¿sí? Entonces, si yo tengo fuerza igual a masa por aceleración, ¿yo qué quiero despejar o qué quiero dejar solito? ¿Qué necesito yo? Santiago, la masa, ¿verdad? O la aceleración, perdón. Yo lo que necesito, es más, la vamos a pintar de rojo, yo necesito la aceleración, ¿sí? Entonces, si nos vamos a lo que ustedes decían el año pasado ustedes decían, bueno, yo tengo que despejar y por lo tanto voy a pasar de término, ¿sí? Y el año pasado habían establecido ciertas reglas que decían todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, ¿sí o no? Bien, ¿de dónde viene eso que nosotros aprendemos como pasaje de término? Viene de algo que se llama propiedad uniforme y propiedad cancelativa, que lo deben haber visto con la profe Gaby, ¿sí? ¿Qué dice la propiedad uniforme? ¿O qué les parece a ustedes que es algo uniforme? Piensen en el uniforme que tienen puesto. ¿Qué característica tiene ese uniforme que tienen puesto? ¿Cómo es tu uniforme? Que no es idéntico. Compara tu uniforme con el de Santiago. ¿Cómo son? Iguales. Iguales, bien. Y todos los uniformes de las chicas son exactamente iguales, ¿sí? De hecho, la parte de arriba del uniforme de todos ustedes, sean niñas o sean varones, es exactamente igual. O sea, algo uniforme es algo que es parejo para todo el mundo, ¿sí? Ya sea por una cuestión de comodidad, de precio, lo que fuera, algo uniforme es algo parejo. Entonces, la propiedad uniforme en matemática me dice que si yo tengo una igualdad, puedo hacer la misma operación a ambos lados de la igualdad en forma pareja y eso no me va a modificar absolutamente nada. Entonces, esa ley uniforme o propiedad uniforme, ¿sí? Alfa Agüero no puede entrar. A ver. Le parece que hay un error. Decirle que cierre Zoom, directamente que lo cierre y que lo vuelva a abrir, porque ahí hay veces como que queda haciendo, como dicen ustedes, un loop, y queda dando vuelta en el mismo lugar y no le permite el ingreso. Decirle que cierre todo y vuelva a arrancar. Bueno, ya le digo. Entonces decíamos que la propiedad uniforme es una propiedad que hace de manera pareja las cosas a ambos lados, ¿sí? Entonces, si hace de manera pareja y yo quiero despejar la A, esa propiedad uniforme me dice, bueno, ¿qué está haciendo la M? Está multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tanto a la derecha como a la izquierda, voy a dividir por M, ¿sí? Entonces, a mí me va a quedar que a F yo la divido por M, y de este otro lado, yo también divido por M. Entonces me queda M por A sobre M. Ahora, ustedes saben algo de fracción. ¿Qué le pasa a la M, a las dos M que están a la derecha? Se cancela. Se cancela, bien, sin miedo. Esta M, la vamos a hacer un poquito más gruesa para que se vea. Esa M se cancela con esta otra M. Y me queda directamente que F sobre M es igual a A. Y de ahí surge lo que habitualmente nosotros conocemos como pasaje de término.
En realidad no es que tiene piecitos el número y se va caminando para el otro lado, sino que en realidad, sin hacerlo explícitamente, nosotros aplicamos la propiedad cancelativa y la propiedad uniforme. ¿Queda más claro eso de la división? Sí, blanco. Bien. Entonces, volvamos a la física. ¿Cómo hacemos eso ahora? Tendríamos que sustituir los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, nuestra fuerza, ¿a qué es igual? A 120.000 dinas. ¿Estamos bien? Sí. Y nuestra masa ya la habíamos convertido a sistema CGS y eran 2.500 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos va a dar la aceleración, que yo la quiero en centímetros sobre segundo cuadrado. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿de dónde saco yo los centímetros sobre segundo cuadrado? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Dina? Bien, de la DINA. La DINA, ¿a qué era igual? La DINA era igual a gramos Gramos. por centímetro. Por centímetro sobre segundo al cuadrado. Escucharlos pensar. Y abajo yo tengo 2.500 gramos. ¿Está bien? Y eso me va a dar la aceleración. Ahora, numéricamente es sencillo. Numéricamente yo lo que tengo que hacer es simplemente hacer la cuenta y hacer esa división de los 120.000 dinas dividido 2.500 gramos. ¿Cuánto me da? 48. 48. Ay, qué lindo número que nos dio. 48. ¿Qué pasa con las unidades? El gramo se cancela. Los gramos se cancelan. Los gramos se cancelan. Y termina en Quedan centímetros 48 centímetros sobre segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado. Me cancelan los gramos, ahí le estoy poniendo el tachadito, y me queda directamente centímetros sobre segundo cuadrado. Segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo se trabaja cuando tenemos diferentes unidades? Que yo ya les había grabado un videíto, pero bueno, ahora lo estamos explicando en vivo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Y vamos con el último. ¿Sí? Fíjense que el primer problema encontramos fuerza. En nuestro segundo problema encontramos aceleración. Y en este vamos a encontrar masa, pero de una forma particular. Y es trabajando con el contenido que nosotros ya habíamos visto con anterioridad, que son los sistemas de fuerza. Dice, encontrar la masa de un cuerpo sobre el que actúa un sistema de fuerzas colineales de igual sentido. Preguntita, ¿qué son los sistemas de fuerzas colineales? Que van en el mismo en diferentes sentidos, no, en el mismo sentido. ¿Tienen el mismo sentido? Sí. ¿Qué más? Cande, ¿qué te acordás? ¿Qué significaba colineal? ¿De la misma dirección? Bien, tenían la misma dirección, y la dirección era la línea sobre la que actuaba, ¿sí? Entonces, yo acá tengo dos fuerzas, ¿sí? Que tienen la misma dirección, o sea que yo tengo una fuerza acá, y tengo otra fuerza exactamente superpuesta con la anterior, nada más que, bueno, no se me quiere superponer bien, nada más que es un poquitito más larga. ¿Por qué un poquito más larga? Bueno, me quedo un poquito más arriba. ¿Pero por qué un poquitito más larga? Que son de Porque igual tiene más sentido. newtons. Que tiene O sea, más newton. Bien, tiene más newton, y por lo tanto las representamos más largas, ¿sí? Y tiene un rozamiento del suelo de 2 newtons.
era el rozamiento? Lo que lo frena. Lo que lo frena, bien, Santiago. Y por lo Lo- tanto, lo si lo diferencia. frena, es también una fuerza, pero ¿para dónde va a ir? Para el sentido contrario. Perfecto, para el sentido contrario. O sea que yo tengo una fuerza más acá actuando en sentido contrario. ¿Bien? ¿Sí? ¿La ven a la rojita? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo sacábamos nosotros? O sea, a ver, nosotros tenemos una fórmula que dice fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas necesito? Una. Tengo tres. Si tengo tres, ¿qué tendré que hacer primero? Sacar la resultante de esa fuerza. De igual sentido y restarle Bien, tengo que primero sacar las resultantes. Y las resultantes, cuando tenían el mismo sentido, ¿cómo se calculaba? Bien, ¿Se suman? cuando tenían distintos Se sentidos, suman, sí. y cuando eran de distintos se restan. bien, Hugo, se restan. Entonces, ¿qué tendría que escribir yo? Tengo dos que tienen el mismo sentido, 10 newton, más 15 newton que se van a sumar, menos 2. menos Newton. Menos perfecto. 2 newton. Han hecho una maravilla hoy día. ¿Y cuánto es 10 más Serían 15 menos 2? 23. 23. 23 newtons. Y esta es la fuerza que actúa. Fíjense que acá el dato me lo dan escondido. ¿Por qué? Porque no me dan la fuerza directamente y a mí me están dando tres fuerzas diferentes para que yo aplique lo que ya sé de antes y saque la resultante, ¿verdad? Bien. ¿Y qué otro dato tengo? La aceleración La que es de aceleración. 1,5 por segundo, Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, perfecto. 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué quería calcular yo? La masa. La masa. Bien. Quiero encontrar la masa. Y nuestra fórmula, la volvemos a escribir, es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ahora yo lo que quiero despejar es la masa. ¿Qué voy a hacer con la aceleración? se multiplica con la fuerza. Está multiplicando. Va a dividir a la Se fuerza. multiplica. Bien. Ojo, está multiplicando. Entonces se va a ir al otro lado a dividir a la fuerza. ¿Sí? Acuérdense que pasa con su operación inversa. ¿Sí? Entonces a mí me va a quedar que fuerza sobre aceleración es igual a masa. Es igual a masa. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Entonces ahora, en estos minutitos que nos quedan, lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar fuerza sobre masa, sobre aceleración, perdón, igual a masa. Igual a masa. Entonces, reemplazamos nuestros datos. Nuestros datos nos dicen, ¿cuánto vale la fuerza? 23 newtons. 23 newton. Perfecto, 23 newtons. Pero yo ya sé que en algún momento, fíjense que el newton lo borré, yo ya sé que en algún momento voy a necesitar simplificar. Entonces, en lugar de escribirlo como newton, ¿cómo lo podría escribir? 23 kilogramos sobre segundo al cuadrado. 23 kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Falta algo? 23 kilogramos Sobre segundo al cuadrado. No se olviden de los pobres metros. ¿Sí? Es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y abajo yo tengo la aceleración que habíamos dicho que era 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Segundo al cuadrado. Y todo este montón de numeritos y letras nos va a dar la masa. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Va quedando más claro los que no habían entendido la vez pasada?
Bien. Entonces ahora vamos con mi último paso. ¿Qué tendría que hacer en este último paso? Hacer la Cancelar cancelar el metro y segundo cuadrado. Tengo que Metros de segundo cancelar cuadrado. bien los metros con los metros. Esperen que hacer esto más gordo para que se vea. Los segundos al cuadrado. Tengo que cancelar los metros con los metros y los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. ¿Está bien? Entonces, como unidad me va a quedar un bonito kilogramo. ¿Está bien? Y desde los números, ¿cuánto me va a dar 23 sobre 1,5? 15.3. Técnicamente no se cuenta en el periódico. Pero para facilitarnos nosotros vamos a trabajar con 1 o 2 decimales nada más, entonces lo vamos a dejar como 15,3 kilogramos.